Hay momentos en la vida en los que no entiendes por qué todo se complica de golpe, o por qué algunas cosas fluyen con facilidad sin que hagas nada excepcional. ¿Te has dado cuenta de que hay días donde todo ocurre sin esfuerzo, donde la vida se siente más ligera, donde aparecen coincidencias que no buscaste, donde las respuestas llegan sin perseguirlas? Y también has vivido días donde nada avanza, donde todo se bloquea, donde cualquier intento parece ir en contra de algo invisible. No es casualidad, no es suerte, no es azar. Es la forma en que tu estado interno interactúa con la realidad. Jacobo Greenberg explicaba que la realidad no cambia desde afuera, sino desde un punto interno que él llamó el portal de la conciencia. No es un lugar físico, ni un ritual, ni un concepto esotérico. Es un estado vibratorio específico donde tu atención, tu emoción y tu identidad coinciden. Cuando ese estado se activa, la forma en que el campo cuántico responde a tu conciencia cambia de inmediato. Tu realidad se reorganiza porque tú estás enviando un patrón vibratorio distinto. Es como si, por dentro, se encendiera un interruptor que reordena todo lo que te rodea. El problema es que la mayoría de las personas vive con ese portal cerrado sin darse cuenta. No porque no tengan acceso a él, sino porque su vibración está fragmentada. Cuando estás ansioso, cuando dudas de ti mismo, cuando sientes carencia o cuando estás atrapado en pensamientos repetitivos, tu energía se dispersa. Esa dispersión hace que el portal interno permanezca inactivo. La realidad entonces se vuelve densa, lenta y complicada. No porque la vida quiera ser difícil, sino porque la vibración desde la que la estás observando está desconectada del punto donde ocurre el verdadero cambio. Lo que vas a descubrir hoy es que tu realidad puede cambiar en el momento en que activas este portal interno. No necesitas esperar meses, ni hacer esfuerzos extraordinarios, ni luchar contra tu entorno. El portal se activa cuando logras un tipo de alineación interna muy particular. Cuando tus pensamientos dejan de contradecir tus emociones, cuando tu cuerpo entra en calma, cuando tu identidad ya no vibra en conflicto. En ese instante, aunque parezca simple, la realidad empieza a moverse a tu favor. Este video no va a mostrarte magia ni promesas vacías. Te va a mostrar un funcionamiento profundo de la conciencia que Greenberg observó una y otra vez en sus estudios. Cuando el portal interno se alinea, el campo cuántico responde con precisión, y cuando responde, la vida cambia. A veces de manera sutil, a veces de forma radical, pero siempre cambia. Respira, relaja los hombros y entra en este espacio con apertura. Vas a entender por qué tu vida se estanca, por qué a veces fluye y cómo puedes activar, de manera consciente, el portal interno que reorganiza tu realidad desde adentro. Sección 1. ¿Qué es el portal interno según Greenberg? Un punto de convergencia vibratoria. Jacobo Greenberg observó algo que la mayoría de las personas pasa por alto. Dentro de cada ser humano existe un punto donde la conciencia deja de fragmentarse y empieza a funcionar como un solo sistema coherente. Él lo llamaba el nodo, otros lo llaman punto cero, pero en esencia es lo que hoy entendemos como el portal interno. No es una puerta mística ni un proceso esotérico, es un estado donde tu mente, tu emoción y tu energía dejan de enviarse señales contradictorias. Cuando tu pensamiento va hacia un lado, pero tu cuerpo va hacia otro y tus emociones sostienen una frecuencia distinta, tu campo interno se fractura. Esa fractura genera ruido, crea interferencia y hace que la realidad que experimentas sea inestable. Greenberg descubrió que la realidad física no responde a tus palabras ni a tus deseos superficiales.
responde al patrón vibratorio integrado que emites cuando todas tus partes coinciden. Ese patrón coherente es lo que constituye el portal interno. El portal se activa cuando desaparece la contradicción interna, cuando lo que piensas no se pelea con lo que sientes, cuando lo que sientes no se contradice con lo que haces, cuando no estás dividiéndote entre deseo y miedo, entre avance y duda, entre intención y resistencia. En ese punto exacto, tu vibración se vuelve una sola línea, una frecuencia clara, una señal limpia que el campo cuántico puede reconocer sin confusión. Y es ahí donde comienza el cambio real en la realidad externa. Lo que hace especial este portal es su funcionamiento. Es el punto de convergencia donde tu identidad se alinea con tu intención. Esto significa que, en ese estado, ya no eres alguien que quiere que algo ocurra. Eres alguien que vibra como si ya estuviera preparado para recibirlo. Es una diferencia sutil, pero poderosa. El universo no se mueve cuando quieres. El universo se mueve cuando estás alineado. Y esa alineación sucede dentro de este portal interno. Greenberg explicaba que la conciencia humana tiene un comportamiento holográfico. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación física influye en la totalidad del campo. Cuando el portal está inactivo, las frecuencias se dispersan. Cuando está activo, las frecuencias se integran en una sola dirección. Esa integración produce un efecto inmediato, tu realidad. Deja de trabajar en contra y empieza a sincronizarse contigo. En este punto, el oyente debe entender algo fundamental. El portal interno no se activa esforzándote ni pensando más fuerte. Se activa cuando la vibración se vuelve coherente. Cuando dejas de dividir tu atención entre expectativas, dudas y proyecciones. Cuando vuelves al centro. Cuando tu energía se estabiliza. En ese estado, la conciencia adquiere fuerza y precisión. Y el campo cuántico responde a esa precisión, reorganizando tus circunstancias externas. Este es el portal. No es magia, no es fantasía, es coherencia vibratoria concentrada en un punto interno. Y una vez que sabes cómo funciona, puedes activarlo de manera consciente para cambiar la dirección de tu vida. Sección 2. El problema. Las personas cierran ese portal sin darse cuenta. Lo más importante que debes comprender es que este portal interno nunca deja de existir, pero la mayoría vive con él cerrado casi todo el tiempo. Number. Por falta de capacidad, ni por falta de espiritualidad, ni porque la vida sea injusta. Se cierra por una razón mucho más simple y a la vez más profunda. El ser humano vive en un estado de fragmentación emocional constante. La mente quiere una cosa, el cuerpo siente otra. Las emociones sostienen una vibración completamente distinta. Y esa incoherencia interna es lo que desactiva el portal. Jacobo Greenberg observó que la mente humana pasa la mayor parte del tiempo atrapada en pensamientos repetitivos, preocupación por el futuro, rumiación del pasado, expectativas irreales, miedo a equivocarse, presión por cumplir. Ese ruido continuo crea un campo interno desordenado. El portal no puede funcionar en medio del desorden porque requiere estabilidad vibratoria para activarse. Mientras sigas vibrando estrés, tu frecuencia se vuelve irregular. Y una vibración irregular no puede abrir nada. El cuerpo también participa en el cierre del portal. Cuando vives con tensión acumulada en el pecho, con el estómago contraído, con la respiración superficial, con los músculos rígidos, estás enviando señales de alerta al campo cuántico. Esa alerta interna se traduce en una vibración que mantiene el portal cerrado. En ese estado no puedes recibir claridad, no puedes sentir sincronía, no puedes notar las oportunidades, no porque no existan, sino porque tu sistema biológico está bloqueando la percepción.
Las emociones son otra parte fundamental. La mayoría de las personas cargan emociones que se volvieron automáticas. Miedo, carencia, frustración, comparación, urgencia, impaciencia. Estas emociones crean un tono vibratorio que choca con el funcionamiento natural del portal. El portal requiere calma, requiere presencia, requiere apertura. Cuando estás atrapado en una emoción intensa y densa, esa calma no aparece. La energía se contrae y un campo contraído no puede conectarse con el campo cuántico. Pero el cierre también ocurre en un nivel más profundo, la identidad interna. Cuando la persona se identifica a sí misma como alguien con mala suerte, como alguien que nunca puede avanzar, como alguien que siempre tiene que luchar para obtener algo, esa identidad genera un bloqueo vibratorio automático. No importa cuánto quiera cambiar su vida. Si su identidad sigue sosteniendo una frecuencia negativa, el portal permanece cerrado, porque la realidad responde a la identidad, no a los deseos. Nada de esto ocurre de manera consciente. Nadie dice, hoy voy a cerrar mi portal interno. Sucede de forma automática porque crecimos en un mundo que enseña a vivir desde la tensión, desde el miedo, desde la preocupación. La desconexión se vuelve un hábito vibratorio, y ese hábito crea una vida que se siente pesada, lenta y repetitiva. El oyente debe entender aquí que no es su culpa, no es un fracaso personal. No es una incapacidad espiritual, es simplemente que vivió años vibrando desde estados que mantenían el portal cerrado. Y ahora que comprende este mecanismo, ahora que ve por qué su realidad ha sido como ha sido, tiene la capacidad real de cambiarlo, de reabrir ese portal, de recuperar el acceso a una vida donde el campo cuántico responde con precisión. Esta sección cierra con una verdad clara. Tu realidad no estaba bloqueada. Tu portal lo estaba. Y eso es algo que sí puedes transformar. Sección 3. El giro cuántico. Cuando alineas tu atención, tu emoción y tu identidad, el portal se abre. Llegamos al punto clave. El portal interno se abre cuando tus tres centros fundamentales, atención, emoción e identidad, dejan de pelear entre sí y comienzan a vibrar en la misma dirección. No necesitas fuerza, no necesitas afirmaciones excesivas, no necesitas rituales complicados. El portal se abre cuando tu campo interno se vuelve congruente. La atención es el primer eje. Cuando tu mente está dispersa, saltando entre preocupación, comparación, miedo y control, tu atención se fragmenta, y una atención fragmentada produce una vibración caótica. Pero cuando logras dirigir tu atención hacia un solo estado, calma, presencia, claridad, comienzas a crear un punto de enfoque que reúne tu energía en lugar de dispersarla. Ese punto de enfoque es lo que Greenberg llamaba el centro del observador. Cuando ese centro aparece, la vibración se ordena. La emoción es el segundo eje. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida mientras carga emociones densas, ansiedad, carencia, frustración, prisa. No entienden que esas emociones son un mensaje directo al campo cuántico. Cada emoción tiene un tono vibratorio, y ese tono determina qué tan abierto o cerrado está el portal interno. Cuando la emoción dominante es de apertura, aunque sea leve, aunque sea mínima, tranquilidad, gratitud suave, alivio, estabilidad, el campo se afina. Y un campo afinado es un campo receptivo. El tercer eje es la identidad. Este es el más poderoso. No basta con pensar positivo ni con sentirte mejor por unos minutos. Si sigues identificándote como alguien que siempre está bloqueado, como alguien que debe luchar, como alguien con mala suerte, esa identidad sabotea todo lo demás. La identidad es una orden vibratoria constante. Y cuando tu identidad cambia, cuando te ves a ti mismo como alguien capaz, digno, preparado, alineado,
Tu vibración se reorganiza de inmediato. La identidad sostiene la señal más fuerte. El portal interno se abre exactamente en el momento en que estos tres elementos coinciden, cuando lo que piensas coincide con lo que sientes y lo que sientes coincide con la imagen interna que tienes de ti mismo. Esa coincidencia genera un patrón vibratorio coherente y es esa coherencia la que hace que el campo cuántico responda. No responde a tus palabras, responde a la congruencia de tu frecuencia. Este cambio no es complicado. Lo difícil no es activarlo. Lo difícil es mantenerse en ese estado sin regresar al ruido habitual. Pero incluso unos minutos de coherencia interna pueden producir cambios reales en la realidad externa. Greenberg lo explicó muchas veces. Cuando el observador se alinea, la experiencia se reorganiza. Es un mecanismo natural de la conciencia. Lo esencial es que el oyente entienda que no necesita hacer grandes esfuerzos, no necesita pedir más fuerte, no necesita desgastarse mentalmente. Solo necesita lograr este giro vibratorio, una coincidencia real entre atención, emoción e identidad. Y cuando eso ocurre, el portal interno se abre automáticamente. No puede hacer otra cosa, porque esa es su naturaleza. En este punto, la persona comienza a sentir que su realidad sí puede cambiar, que no era tan complicado, que la razón por la que su vida se estancaba estaba dentro, y la razón por la que puede avanzar también está adentro. Sección 4. ¿Cómo activar el portal interno? El protocolo vibratorio en 3 fases. Para activar este portal interno no necesitas técnicas complicadas ni rituales externos. Lo que necesitas es un protocolo vibratorio que reorganice tu mente, tu emoción y tu identidad al mismo tiempo. Cuando estas 3 fases se cumplen, el portal se activa automáticamente. No es un acto de voluntad, es un ajuste interno. Aquí tienes el proceso explicado de forma clara. La primera fase es silenciar la mente por unos momentos. No se trata de dejarla en blanco, sino de reducir la velocidad del pensamiento. Para esto, basta con dirigir tu atención a la respiración y observar cómo entra y cómo sale el aire. Cuando haces esto, el ruido mental pierde fuerza. Greenberg decía que el silencio interno es la condición mínima para que la conciencia pueda reorganizarse. Una mente silenciosa no está proyectando miedo ni expectativa. Está generando un campo estable, y un campo estable es el terreno donde el portal puede activarse. La segunda fase es sentir tu cuerpo desde dentro, lo que Greenberg llamaba autopercepción interna. No tienes que visualizar nada, solo lleva tu atención a las sensaciones del cuerpo, el peso, la temperatura, la respiración, la presencia en el pecho. Cuando haces esto, tu emoción comienza a ordenarse. El cuerpo deja de emitir señales de alerta y entra en un estado de apertura suave. Esa apertura emocional es fundamental, porque el portal solo puede activarse cuando tu vibración no está contraída. Un cuerpo en presencia interna envía una señal de coherencia. La tercera fase es la más profunda, entrar en un estado de apertura sin expectativa. Esto significa permitir que tu energía se mantenga receptiva, sin intentar controlar el resultado, sin forzar sensaciones, sin esperar que algo pase. La expectativa crea tensión, la apertura crea coherencia. La apertura es un estado vibratorio donde no estás empujando ni resistiendo. Estás disponible, estás presente, estás en un punto neutro donde tu identidad se vuelve flexible, y es en ese punto donde el portal se activa. Estas 3 fases juntas hacen que tu campo vibratorio cambie inmediatamente. La mente se silencia, la emoción se estabiliza, la identidad se afloja. Y en ese momento, el portal interno se abre porque ya no hay contradicción interna bloqueándolo. No necesitas sentir algo espectacular.
A veces, la activación se percibe solo como un alivio, como una respiración más profunda, como un ligero cambio en tu postura. Pero a nivel cuántico, lo que ocurre es mucho mayor. Tu señal vibratoria se vuelve coherente. Cuando esta coherencia aparece, el portal responde, se abre. No como una experiencia mística exagerada, sino como un estado interno donde te vuelves receptivo, alineado, claro. Y una vez que se abre, tu realidad externa empieza a moverse porque el campo cuántico está recibiendo una vibración limpia, sin interferencia. En esta etapa, el oyente debe entender algo fundamental. El portal no es algo que activas una vez. Es un estado que puedes recrear cada vez que lo necesites. Y mientras más veces entres en este protocolo vibratorio, más natural se vuelve, más rápido se activa, más profundamente influye en tu vida. Sección 5. ¿Qué sucede cuando el portal está activo? La realidad empieza a moverse hacia ti. Cuando este portal interno se activa, la realidad no reacciona de forma lenta ni progresiva, reacciona de inmediato. No porque exista magia, sino porque el campo cuántico responde directamente al cambio vibratorio que acabas de generar. En cuanto tú, atención, tu emoción y tu identidad coinciden, la información que emites deja de estar fragmentada. Y cuando la señal es clara, la realidad puede reorganizarse sin obstáculos. El primer cambio no ocurre afuera, sino adentro. Comienza un tipo de estabilidad interna que no tenías antes. Ya no experimentas la misma tensión emocional. Tus pensamientos dejan de correr hacia escenarios negativos. Tu cuerpo entra en un ritmo más natural. La sensación general es de alivio, pero no es un alivio emocional solamente. Es un alivio energético. Es la prueba de que tu sistema interno dejó de enviar señales contradictorias. Ese alivio es la primera confirmación de que el portal está activo. Después de esto, empiezan a aparecer señales pequeñas pero significativas. No son casualidades, son respuestas del campo. Puedes recibir una llamada inesperada, tener una conversación que te aclara algo importante, encontrar una oportunidad que antes no habías visto, o sentir una intuición clara que te empuja a tomar una acción simple pero decisiva. Estos movimientos iniciales son la forma en que el campo te muestra que la señal fue recibida. Son ajustes en tu entorno que no ocurrían cuando tu portal estaba cerrado. Si mantienes la coherencia, aunque sea de manera suave, sin esfuerzo, las señales aumentan. A veces aparecen nuevas ideas que antes no habías considerado. Otras veces, situaciones que estaban estancadas se desbloquean sin razón aparente. También puede ocurrir que personas clave entren en tu vida justo en el momento adecuado. Esto no es coincidencia, es la consecuencia natural de un portal activo. Tu vibración se vuelve un punto de atracción ordenado y la realidad comienza a ajustarse alrededor de él. Cuando este proceso continúa, llega un punto donde los cambios dejan de sentirse pequeños. Comienzan a ser evidentes y medibles. Oportunidades concretas aparecen. Decisiones importantes se vuelven más fáciles. Conflictos internos o externos se resuelven. Tareas que antes se sentían pesadas se vuelven más fluidas. La vida entra en un estado de sincronía que antes parecía imposible. Esto es lo que Greenberg describía como una reorganización del campo. El mundo externo reacciona a la vibración interna del observador. Uno de los efectos más importantes es que la realidad deja de sentirse en contra de ti. Ya no sientes que tienes que luchar por todo. Ya no sientes que la vida te exige demasiado. Ya no sientes que estás forzando cada avance. Cuando el portal está activo, el movimiento de la vida cambia de dirección. Deja de empujarte hacia atrás y empieza a empujar contigo hacia adelante. Ese cambio en la dirección del flujo es uno de los indicadores más claros de que tu vibración
está funcionando correctamente. Finalmente, con el portal activo, las manifestaciones comienzan a tomar forma física. No siempre llegan como grandes eventos milagrosos. Muchas veces se construyen a través de decisiones fluidas, oportunidades claras y una intuición afinada que te guía hacia los lugares correctos. Pero llegan, porque una vibración coherente no puede producir una vida incoherente. El campo responde exactamente a la frecuencia que sostienes. En esta etapa, el oyente debe entender algo fundamental. Cuando el portal está activo, la realidad deja de ser un problema que resolver y se convierte en un sistema que responde a tu estado interno. Y una vez que experimentas este nivel de orden, ya no quieres volver al ruido anterior. Ahora que ya entendiste cómo funciona este mecanismo, quiero que te detengas un momento y observes algo sencillo pero esencial. Tu realidad nunca cambió por casualidad. Cada cambio importante que has vivido ocurrió después de un ajuste interno. Cada avance, cada claridad, cada sincronía, cada oportunidad que apareció en el momento justo. Todo sucedió cuando tu vibración dejó de pelear consigo misma. Eso es exactamente lo que hace este portal interno. Ordena tu campo para que la realidad pueda responder. Es importante que sepas que no necesitas entrar en estados extraordinarios ni buscar experiencias místicas fuera de lo normal. La activación del portal no depende de algo dramático. Depende de tu capacidad para sostener coherencia interna, aunque sea por unos minutos al día. El silencio mental, la estabilidad emocional y la identidad alineada son suficientes para abrirlo. Y cuando se abre, el flujo de tu vida cambia. Se vuelve más claro, más directo, más favorable. Quiero que recuerdes también que mantener este portal activo no requiere perfección. No necesitas sentirte bien todo el tiempo ni tener pensamientos impecables. Lo que necesitas es volver a este estado una y otra vez, con constancia suave. Cada vez que regresas a la calma, a la presencia y a la apertura, reafirmas la señal vibratoria que el campo reconoce. Y cada vez que haces eso, tu realidad vuelve a reorganizarse a tu favor. Cuando aprendes a vivir desde este portal, dejas de sentir que la vida está en tu contra. Ya no experimentas la misma resistencia. Ya no te desgastas intentando controlar todo. Ya no te sientes atrapado en patrones repetitivos que no entiendes. Empiezas a ver cómo la realidad se convierte en una respuesta, no en un obstáculo. Empiezas a notar cómo las cosas encajan, cómo las oportunidades coinciden, cómo las decisiones se vuelven más claras, cómo el camino parece abrirse frente a ti. Y lo más importante, empiezas a confiar en ti mismo porque entiendes cómo funciona tu conciencia. Entiendes que no estás a merced del entorno, que tienes un punto interno, este portal, desde el cual puedes influir en tu vida de manera real, precisa y constante. Y una vez que ves esto, una vez que lo experimentas, es imposible volver atrás, porque sabes que la causa está en ti, no en el mundo. Así que mantén esta activación presente, regresa a ella cada vez que lo necesites, silencia tu mente, siente tu cuerpo, entra en apertura. Ese es el camino. Ese es el mecanismo, ese es el portal. Cuando funciona, la realidad cambia, y una vez que lo has experimentado, tu vida no vuelve a ser la misma.